En el funeral de mi esposo, escuché a mi nuera decir: agilicen la herencia, voy a meter a la vieja en un asilo. No tenía idea de que mi esposo había añadido una cláusula sobre ella en el testamento antes de morir. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia y coméntame desde qué ciudad la estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega. Jamás imaginé que a los 70 años me tocaría esconderme en las sombras para evitar a mi propia familia. El día que enterré a Esteban, mi compañero durante 45 años, fue el día en que descubrí cuán poco valorada era por aquellos que más deberían haberme querido. La ceremonia fue hermosa, si se puede llamar así a algo tan sombrío. La iglesia de Santa María estaba llena, amigos, colegas y familiares. Esteban era muy respetado en nuestra comunidad, un hombre bondadoso, reflexivo, que dedicó su vida a ser director de secundaria. Tocó muchas vidas. Yo me mantuve firme durante todo el servicio, recibiendo las condolencias con dignidad y silencio. Mi hijo Mauricio me tenía la mano bien apretada. No se despegó de mí en todo el día, cuidando que comiera algo, guiándome con ternura entre la multitud. Su esposa Rebeca también estuvo ahí, por supuesto, vestida de negro, elegante, con una expresión que parecía solemne. Después de 2 horas de abrazos y apretones de manos, el peso del duelo se volvió insoportable. Apenas podía respirar. Necesitaba un momento, a solas. La funeraria tenía una sala pequeña al costado, un lugar reservado para las familias. Estaba vacía. Todos se habían ido al área del café. Me escabullí sin decir nada, desesperada por 5 minutos de silencio. Me dejé caer en un sillón del rincón, cerré los ojos y por fin solté las lágrimas. Esteban se había ido, mi compañero, mi confidente, mi ancla. 45 años juntos y ahora estaba sola. No sé cuánto tiempo estuve ahí hasta que oí que se abría la puerta. Me sequé los ojos deprisa, sin querer que me vieran en ese estado tan vulnerable. Pero los que entraron no notaron mi presencia, medio escondida tras un gran arreglo de flores. Te dije que debimos hablarlo. Antes de que muriera, dijo Rebeca, sin rastro del tono compasivo que había tenido todo el día. No era el momento, respondió Mauricio agotado. Ya estaba sufriendo bastante. Me quedé helada, sin querer espiar, pero sin poder moverme para anunciar que estaba allí. Pues ahora nos toca lidiar con ella, continuó Rebeca, con voz cortante. Tienes que hablar con el abogado el lunes a primera hora. Necesitamos saber bien qué nos toca y cómo. Rápido, Rebeca, por favor. Ni siquiera hemos enterrado a mi padre. Y tu madre no se está haciendo más joven. Mientras más esperemos, más se va a complicar todo. Se oyó un ruido de tela. Rebeca, quizás, acomodándose el vestido. Agilicen la herencia, voy a meter a la vieja en un asilo. Mi portugués estaba oxidado. Era un idioma que aprendimos Esteban y yo cuando dimos clases en Brasil, pero entendí lo suficiente. La vieja. Mauricio soltó un suspiro profundo. Ella no va a querer salir de la casa. Claro que no, pero no puede valerse por sí sola y lo sabes. Esa casa es demasiado grande. Hay escaleras y ya empieza a olvidar cosas. Es lo más sensato. ¿Y si se viniera a vivir con nosotros?, propuso Mauricio, con un tono que no sonaba muy convencido. La risa de Rebeca fue helada. ¿En nuestra casa? ¿Con mi rutina? Además, tú sabes cómo es, siempre metida, en todo. No puedo tenerla ahí criticando cada cosa que hago. Es mi madre, Rebeca. Y tú eres mi esposa. Esta es nuestra vida, nuestro futuro. El dinero de la venta de esa casa podría marcar una gran diferencia para nosotros. Hubo una pausa. Para el Fondo Universitario de los Niños me quedé completamente inmóvil, sin atreverme a respirar. Esteban llevaba menos de una semana de muerto. Ni siquiera habíamos leído el testamento. Y ya estaban repartiendo nuestras vidas, tomando decisiones sobre mi futuro sin mí. Luego hablamos de esto, dijo Mauricio con firmeza. Hoy se trata de honrar a mi padre. Está bien,
Pero no lo dejes pasar mucho tiempo. El mercado inmobiliario está en su punto. Se fueron. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos. Yo seguí ahí, congelada, sus palabras resonando en mi cabeza. La vieja, la casa, el asilo. Cuando por fin logré ponerme de pie, las piernas apenas me sostenían. Me vi en el espejo del pasillo, pálida, envejecida, consumida por la pena. ¿Así me veían ellos? Un estorbo que había que manejar, un obstáculo para su herencia. Mientras me tambaleaba de regreso al velorio, una frase no dejaba de repetirse en mi mente. Esteban me la había dicho apenas unos días antes de morir. Estábamos hablando de dinero y él me tomó la mano, sus ojos serios a pesar de su debilidad. Soledad, he dejado todo arreglado. Dijo, no te preocupes por el futuro. Me aseguré de que estés protegida. En su momento pensé que solo quería darme consuelo. Ahora me preguntaba si, de alguna forma, ya sabía lo que venía. Al regresar del funeral, la casa se sentía distinta, más vacía, más fría. Esteban y yo habíamos vivido casi 30 años en esa modesta casa colonial de 2 plantas. Aquí criamos a Mauricio, celebramos fiestas, sobrevivimos tormentas, tanto reales como emocionales. Ahora, esas paredes tan familiares parecían resonar con la ausencia. Esa noche, recorrí la casa tocando sus cosas, los lentes que dejó sobres, su mesa de noche, el suéter colgado aún en la entrada, el crucigrama a medio terminar sobre la mesa de centro, pequeñas piezas de una vida interrumpida sin aviso. No tuve valor para mover nada. El sueño no quiso llegar esa noche. Las palabras de Rebeca volvían una y otra vez como una burla cruel. Mandar a Belja, Proesilo, mandar a la vieja al asilo. Había pasado toda mi vida adulta como maestra de jardín de niños, cuidando a los hijos de otros. Crié a mi propio hijo con todo el amor y la paciencia que pude. ¿Y eso era todo? ¿Terminar descartada cuando ya no servía? A la mañana siguiente, alguien tocó alegremente la puerta. Rebeca estaba en el porche, con una sonrisa forzada y un platón entre las manos. Soledad, te traje un chicken pot pie. Sé que es difícil cocinar solo para una. Fingí una sonrisa y la dejé pasar, preguntándome si sabía que la había escuchado. ¿Siempre había sido así de transparente o hasta ahora me daba cuenta? Gracias, Rebeca. Muy amable de tu parte. Entró como si fuera su cocina, puso el platón de búhos sobre la barra y empezó a abrir gabinetes como si le pertenecieran. Déjame ayudarte a organizar un poco. Esta cocina está tan... Ella hizo una pausa, buscando una palabra diplomática. Desordenado. La observé mientras empezaba a reorganizar mi estantería de especias sin haber pedido permiso. Mi estantería de especias, que Esteban había construido para mí como regalo de aniversario hace 15 años, con cada repisa medida cuidadosamente para encajar en el espacio junto a la estufa. He sabido manejarme perfectamente en mi cocina. Durante 30 años, dije, con más dureza de la que pretendía. Rebeca se volteó, con una chispa de sorpresa en el rostro antes de que su expresión de compasión volviera a instalarse como una máscara. Claro que sí. Solo pensé que podría ayudarte a facilitar las cosas ahora que... Se quedó en silencio, señalando con un gesto vago la silla vacía donde solía sentarse Esteban. Ahora que estoy sola y, aparentemente inútil, la palabra se me escapó antes de poder detenerla. A ellos. Sus ojos se abrieron un poco. Soledad, nadie piensa que no puedas. Solo estamos preocupados por ti, manejando esta casa tan grande tú sola. No es tan grande. 2 habitaciones y un estudio. Y las escaleras, apuntó como si fueran un peligro mortal. Y ese calentador de agua viejo que siempre da problemas, y el jardín. Bebí un sorbo de té, sin decir nada. Esteban y yo habíamos hablado de mudarnos a una casa más pequeña hace años, y decidimos no hacerlo. Amábamos nuestro hogar, nuestro vecindario, el jardín que cultivamos juntos.
El calentador funcionaba perfectamente con el mantenimiento adecuado y tenía contratado un servicio para las tareas más pesadas del jardín. Mauricio y yo hemos estado hablando, continuó Rebeca, su voz suave pero firme. Creemos que tal vez ya es momento de considerar algunas opciones que sean más manejables para ti. ¿Opciones? Residencias para personas mayores. Hay una muy linda a solo 20 minutos de nuestra casa. Departamentos privados, pero con personal disponible, comidas incluidas, actividades. Ya estaba sacando folletos de su bolso. También, ¿los habría traído al funeral? No estoy lista para dejar mi casa, Rebeca. Mantener mi voz firme fue un esfuerzo, aunque mis manos querían temblar. Nadie dice que sea ahora mismo, se apresuró a aclarar. Pero es bueno empezar a pensar en ello, planear con anticipación. Planear con anticipación. El funeral apenas acababa de pasar. Ayer encontré algo interesante, dije, cambiando de tema. Estuve revisando la agenda de Esteban. Tenía varias citas con el señor Rafael en las semanas previas a su fallecimiento. El señor Rafael era nuestro abogado, lo había sido durante décadas. La sonrisa de Rebeca se desdibujó por un instante. ¿Ah, sí? ¿En serio? Me pregunto de qué habrán hablado. Probablemente solo estaba actualizando el testamento. Procedimiento estándar cuando uno... Movió la mano otra vez, evitando decir muriendo. Probablemente, asentí con calma. ¿Cuándo está programada la lectura? Mauricio se está encargando de eso. Creo que es la próxima semana. Se levantó de golpe. Debo irme. Tengo un almuerzo benéfico al mediodía. Después de que se fue, me quedé sentada en la mesa de la cocina durante un buen rato, mirando los folletos que había dejado. Personas mayores sonrientes jugando golf, comiendo en comedores elegantes, asistiendo a clases de arte. No se veía mal exactamente, pero no era mi hogar. Volví a pensar en las palabras de Esteban. Me he encargado de todo. ¿Habrá sospechado lo que pasaría? ¿Sabía él, después de su partida, cómo eran realmente su hijo y su nuera? Más de lo que yo lo sabía. Esa tarde llamé al doctor de Esteban, el doctor Ignacio, quien había sido tanto su médico como nuestro amigo por muchos años. Soledad, ¿cómo estás? Su voz era cálida, con una preocupación sincera. Sobreviviendo, dije. En realidad llamo por algo específico. En esas últimas semanas Esteban te mencionó algo sobre mí, sobre lo que le preocupaba que pudiera pasar después. Hubo una pausa. Sí, lo hizo. ¿Qué? Dijo. Me pidió que cuidara de ti. El doctor Ignacio habló con cuidado. Y para estar disponible por si necesitabas una opinión médica sobre cualquier cosa. ¿Una opinión médica? ¿Sobre qué? Hubo otra pausa. Sobre tu capacidad para vivir de manera independiente. Le preocupaba que pudieran presionarte para dejar tu casa antes de que fuera médicamente necesario. Sentí un nudo en la garganta. Ya veo. Soledad, ¿estás sintiendo esa presión? Han insinuado que tal vez estaría mejor en una residencia para adultos mayores. ¿Ya? Su tono se volvió más agudo. Eso parece apresurado. Estás en excelente estado de salud para una mujer de 70 años. Tu último chequeo no mostró ninguna señal de deterioro cognitivo. Te mueves bien. No hay razón médica para que no sigas viviendo sola. Sentí un alivio recorrerme el cuerpo. ¿Estarías dispuesto a poner eso por escrito? Por supuesto. De hecho, Esteban me pidió que preparara esa carta. Ya la tengo lista, él pensó. Pensó que tal vez la necesitarías. Mi Esteban, incluso en sus últimos días, seguía pensando en el futuro, anticipando los retos que yo podría enfrentar. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero por primera vez desde su muerte, no eran solo de tristeza. También sentía gratitud. Y algo más, determinación. No iba a dejar que me apartaran. Así como así. A la mañana siguiente, noté el coche de Rebeca entrando otra vez en mi cochera. Esta vez no venía sola. Mauricio estaba con ella,
y ambos llevaban esa expresión de entusiasmo forzado que enseguida me puso en alerta. La batalla por mi casa, por mi independencia, por mi dignidad, había comenzado. Esa noche no dormí bien. Mi mente no paraba de imaginar qué estarían tramando Rebeca y Mauricio. Al amanecer, ya había tomado una decisión. Necesitaba actuar, con iniciativa, no solo reaccionar. Esteban siempre me decía que la preparación era la mitad de la batalla. Cuando Mauricio y Rebeca llegaron a mi puerta, los recibí con el café ya preparado y una sonrisa serena que escondía mi agitación interna. Mamá, queríamos hablar contigo de unos temas prácticos. Empezó Mauricio, acomodándose en el sofá donde solía sentarse su padre. Verlo ahí, tan distinto a Esteban, pero ocupando su lugar, me apretó el pecho. Claro, dije, pasándole una taza de café. Yo también he estado pensando en asuntos prácticos. Rebeca se sentó en el borde de su silla, con su postura impecable como siempre. Hemos estado investigando algunas comunidades muy agradables para personas mayores, dijo, sacando más folletos brillantes. Esta tiene lista de espera, así que conviene anotarse pronto, asentí, fingiendo que consideraba los folletos. Antes de hablar de eso, me gustaría pedir que Lupita se una a nosotros. Las cejas de Rebeca se alzaron. Lupita, la enfermera que cuidó a papá. Sí, ella pasará esta mañana. Miré mi reloj. Debería llegar en cualquier momento. Como si lo hubiera planeado, sonó el timbre. Lupita Peterson había sido la enfermera a domicilio de Esteban durante sus últimos meses. Una mujer de unos 50 años, con ojos amables y una actitud directa, se había convertido casi en una amiga. Perdón por llegar tarde, dijo al entrar en la sala. El tráfico estaba imposible. Los ojos de Rebeca se entrecerraron ligeramente. Soledad. Esperábamos tener una charla familiar. Lupita fue prácticamente parte de la familia en estos últimos meses, respondí. Y además tiene experiencia profesional que puede ser útil. Lupita se sentó a mi lado. Su presencia me dio valor. Ella había sido testigo de la impaciencia apenas disimulada de Rebeca durante la enfermedad de Esteban, de su renuencia a involucrarse en sus cuidados. Mauricio, Rebeca, comencé. Agradezco su preocupación por mi situación de vivienda, pero lo he pensado mucho y he decidido quedarme en mi casa. La sonrisa de Rebeca se tensó. Soledad, entendemos que emocionalmente esta casa significa mucho para ti. Pero siendo realistas, interrumpí con suavidad. Soy perfectamente capaz de vivir por mi cuenta. He hablado con el doctor Ignacio, quien está de acuerdo en que no hay ninguna razón médica para que deje mi hogar. Mauricio frunció el ceño. ¿Hablaste con el médico de papá sobre esto? Papá le pidió que evaluara mi capacidad antes de fallecer, expliqué. Él ha entregado una declaración escrita. Saqué la carta que el doctor Ignacio me había dado ayer y se la pasé a Mauricio. Sus ojos se agrandaron al leerla. Esto dice que estás en excelente estado de salud para tu edad, dijo, sorprendido. ¿Ya se había convencido de que yo era frágil? También hablé con la señora Winters del Departamento de Trabajo Social del hospital, añadió Lupita. Ella puede organizar una evaluación para determinar qué apoyos necesitaría Soledad para quedarse en casa de forma segura. Rebeca se removió, incómoda. Eso parece apresurado. Solo estamos explorando opciones. En realidad, dije, parece que ya decidieron que debería mudarme a una residencia asistida. Manden a la anciana a un asilo. Fueron sus palabras exactas, creo. La habitación quedó en silencio. Rebeca palideció y luego se sonrojó. No sé qué crees que escuchaste, pero te oí en el funeral. Rebeca, dije en voz baja. En la sala lateral, yo estaba ahí, sentada en la esquina. El rostro de Mauricio se descompuso. Mamá, no te culpo por pensar en el futuro, continué. Pero no estoy lista para dejar mi casa. Y no hay una razón legítima para hacerlo.
Lupita me ha ayudado a desarrollar un plan para envejecer y vivir con seguridad. Lupita asintió. Modificaciones simples como barras de apoyo en el baño, un sistema de alerta médica y revisiones regulares pueden resolver la mayoría de los riesgos. Con gusto reviso el plan con ustedes dos. Rebeca se levantó de golpe. Esto se siente como una emboscada. No es la intención, le aseguré. Solo estoy siendo práctica, como tú sugeriste. El timbre sonó otra vez. Esta vez era Renata, mi nieta de 16 años, que entró con la llave que siempre había tenido. «¡Hola, abuela!», llamó, y luego se detuvo en seco al ver a todos reunidos. «Ay, perdón, ¿interrumpo algo?». «Para nada, cariño», le respondí. «Solo estamos teniendo una charla familiar». Renata, alta y reflexiva como su abuelo, echó un vistazo alrededor del salón improvisado dentro de la carpa. «¿Todo está bien? Estamos hablando sobre dónde va a vivir la abuela», explicó Mauricio. Renata frunció el ceño. «¿Y eso qué? Tus papás creen que estaría mejor en una residencia para mayores», le expliqué con suavidad. «¿Qué? ¿Por qué?». Renata parecía sinceramente impactada. «La abuela está perfectamente bien sola. Literalmente me enseñó a hacer lasaña desde cero el fin de semana pasado». Rebeca apretó los labios en una línea delgada. «Renata, las decisiones de adultos son más complejas que eso». «No soy una niña, mamá», respondió Renata, «y la abuela no es incapaz solo porque tiene 70. Sentí una oleada de cariño por mi nieta, tan ferozmente protectora. Desde que Esteban falleció, venía a visitarme con más frecuencia. A veces hacía la tarea en la mesa de la cocina. A veces solo se sentaba conmigo en un silencio cómodo. «Renata, ¿me ayudas a traer unas galletas de la cocina?», propuso Lupita, dándole al resto un momento. Cuando se fueron, Mauricio soltó un suspiro largo. «Mamá, solo quiero lo mejor para ti». «Los sé», le dije, tomando su mano, «pero lo mejor para mí ahora mismo es quedarme en mi casa, con el apoyo adecuado. Esteban y yo lo hablamos antes de que se fuera. Fue una decisión nuestra». Mauricio parecía dividido, mirando entre Rebeca y yo. «La lectura del testamento es mañana», le recordé. «Esperemos a ver qué quiso Esteban antes de tomar decisiones importantes sobre la casa o sobre mi situación». Rebeca se levantó, alisando su falda. «Vámonos, tengo cita en el salón». Después de que se fueron, Lupita se quedó un rato más para otra taza de café. «Salió tan bien como se podía esperar», comentó. «Gracias por venir», le dije. «Me ayudó tenerte aquí». Renata regresó después de despedir a sus papás. «Abuela, ¿de verdad quieren hacerte mudarte?», suspiré. «Están preocupados a su manera. Están siendo ridículos», declaró Renata. «No te preocupes, no voy a dejar que te obliguen». Al ver su rostro joven tan decidido, sentí una chispa de esperanza. No estaba completamente sola en esta lucha. Las oficinas de Raffaelli Asociados estaban exactamente igual que hace 5 años, cuando Esteban y yo actualizamos nuestros testamentos. Las mismas sillas de cuero, los mismos cuadros de paisajes, incluso la misma recepcionista con su sonrisa, amable y cabello ya encanecido. «Señora Bradley, qué gusto volver a verla», dijo ella levantándose para saludarme, «aunque me gustaría que fuera en otras circunstancias». «Gracias, Teresa», respondí, sujetando mi bolso un poco más fuerte de lo necesario. «¿Ya están todos? El señor y la señora Bradley acaban de llegar. El señor Rafael estará con ustedes en un momento». Asentí y me acomodé en una de las sillas de la sala de espera. El corazón me latía con una fuerza extraña. Apenas dormí anoche, pensando en qué habría dispuesto Esteban en sus últimas reuniones con el abogado. Mauricio y Rebeca estaban sentados frente a mí. Mauricio hojeaba una revista sin realmente verla. Rebeca miraba su reloj cada pocos minutos. «¿Cuánto va a tardar esto?», le susurró a Mauricio. «Tengo esa reunión de la Junta de Caridad a las 2».
Mauricio la hizo callar, lanzándome una mirada de disculpa. El señor Rafael apareció en la entrada, impecable con su traje gris, su cabello plateado peinado con esmero. Señora Bradley, Mauricio, Rebeca, por favor, pasen. Lo seguimos hasta su despacho y tomamos asiento alrededor de una mesa de juntas reluciente. El señor Rafael se ubicó en la cabecera, con una carpeta gruesa abierta frente a él. Antes de comenzar, dijo: quiero expresar mis condolencias, Soledad. Esteban era un buen hombre y un gran amigo. Gracias, murmuré. Bien, pasemos a lo importante. Se acomodó los lentes. El testamento de Esteban es bastante claro. Soledad, como su esposa sobreviviente, heredas la casa con todos sus bienes. Las cuentas bancarias conjuntas, por supuesto, ya estaban a nombre de ambos. Existe la póliza de seguro de vida, en la que apareces como beneficiaria. Rebeca se movió en su asiento. ¿Y las cuentas de inversión? El señor Rafael ya miró con una expresión neutral. A eso voy, señora Bradley. Esteban tenía una cuenta de jubilación con un valor aproximado de $450,000. Tras su fallecimiento, Soledad es la beneficiaria principal. Mauricio asintió, sin mostrar sorpresa. Sin embargo, hay un codicilo que Esteban agregó hace 3 meses. Continuó el señor Goldstein, pasando una hoja del documento. Se refiere específicamente a la casa. Sentí un estremecimiento de anticipación. Esto debía ser lo que Esteban había estado planeando. La casa en la calle Maple, número 1142, es legada a Soledad Navarro, con derecho vitalicio de residencia. Al fallecer ella, o si decide vender la propiedad voluntariamente, esta pasará ahora a manos de Mauricio Bradley. Rebeca se inclinó un poco hacia adelante, su interés despertado. Sin embargo, el señor Rafael remarcó la palabra. Hay una condición. Si Soledad es obligada o presionada a dejar su hogar en contra de su voluntad, o sin la recomendación documentada de al menos 2 profesionales médicos independientes que indiquen que requiere cuidados que no puede recibir en casa, la propiedad no pasará a Mauricio Bradley. En su lugar, será vendida y los fondos serán donados a la Fundación para la Investigación del Alzheimer en memoria de la madre de Esteban. La sala quedó en silencio. Miré al señor Goldstein, apenas creyendo lo que acababa de escuchar. Esteban había creado una salvaguarda legal para protegerme exactamente del plan que Rebeca estaba tramando. El rostro de Mauricio mostró primero sorpresa, luego desconcierto. No lo entiendo. ¿Por qué papá pensaría que mamá sería obligada a dejar su casa? La expresión del señor Rafael permaneció cuidadosamente neutra. No puedo hablar sobre sus motivaciones, solo sobre las disposiciones legales que él dejó establecidas. El rostro de Rebeca había perdido todo color. Se aferraba a los brazos de su silla, los nudillos blancos. Esto es absurdo, dijo con voz tensa. Nadie está obligando a Soledad a nada. Yo solo estoy transmitiendo los términos del testamento, respondió el señor Rafael con calma. Hay más disposiciones. Esteban creó un fideicomiso para cubrir el mantenimiento de la casa, los impuestos sobre la propiedad y los servicios de asistencia en el hogar, en caso de que Soledad los necesite en el futuro. Pensó en todo, susurré, mientras una ola de gratitud me invadía. Aún hay más, continuó el señor Goldstein. Esteban dejó una carta personal para cada uno de ustedes. Me entregó un sobre con mi nombre escrito con la letra conocida de Esteban. Luego le dio uno a Mauricio. ¿Y yo?, preguntó Rebeca, sin poder ocultar su indignación. Me temo que no, señora Bradley. Mauricio miró su sobre sin intención de abrirlo. Yo guardé el mío en mi bolso, queriendo leer las palabras de Esteban en privado. ¿Tienen alguna pregunta sobre el testamento en sí?, preguntó el señor Goldstein. Mauricio carraspeó. ¿Se puede impugnar la cláusula sobre la casa? Rebeca le lanzó una mirada de advertencia. El señor Rafael entrelazó los dedos. Se puede impugnar cualquier testamento, Mauricio.
pero debo decirte que Esteban estaba en pleno uso de sus facultades cuando hizo estas modificaciones. Se sometió a una evaluación cognitiva justamente para evitar cualquier tipo de objeción. Además, grabamos en video la sesión de firma, lo cual es práctica habitual en nuestra firma cuando se hacen cambios importantes. «Ya veo», dijo Mauricio en voz baja. «Si no hay más preguntas, Teresa les entregará copias de todos los documentos». Al salir de la oficina del abogado, Rebeca no se molestó en ocultar su enojo. «Esto es una locura», le murmuró a Mauricio. «Tu padre me apuntó directamente con esa cláusula». «Rebeca, ahora no», murmuró Mauricio, mirándome de reojo. «Necesito llegar a casa», dije, sin querer alargar ese momento tan incómodo. «Renata vendrá después de la escuela para ayudarme a revisar la ropa de Esteban que vamos a donar». «Yo te llevo», ofreció Mauricio. «No hace falta, manejé yo misma». Llevo 50 años manejando sin ningún problema, aunque últimamente Rebeca había empezado a insinuar que tal vez era hora de replantearme si debía seguir haciéndolo. «Mamá, tenemos que hablar de eso», dijo Mauricio, con una expresión preocupada. «Sí, lo sé», respondí. «Pero no hoy. Hoy necesito procesar todo lo que acabamos de saber». Mientras manejaba de regreso a casa, con las manos firmes en el volante, a pesar del torbellino emocional, pensaba en el sobre guardado en mi bolso. ¿Qué palabras finales me habría dejado Esteban? Ya en casa, me preparé una taza de té y me senté en nuestra habitación, abriendo con cuidado el sobre. Mi querida Soledad, si estás leyendo esto, es porque ya me fui y estás enfrentando las dificultades que tanto temía. He visto cómo Rebeca mira nuestra casa, cómo habla de lo que viene cuando cree que no la escucho. Conozco a nuestro hijo, es un buen hombre, pero se deja llevar con facilidad por las ambiciones de ella. Siento no poder estar a tu lado, pero hice todo lo que estuvo en mis manos para protegerte. La casa es tuya, puedes quedarte el tiempo que quieras. El dinero está ahí para mantenerla y cuidarte. No dejes que te presionen a tomar decisiones que no sientas correctas. ¿Recuerdas lo que siempre nos decíamos? Podemos doblarnos, pero no quebrarnos. Eres más fuerte de lo que crees, Soledad. He visto esa fuerza todos los días durante 45 años. Con todo mi amor ahora y siempre en Esteban. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras apretaba la carta contra el pecho. Incluso, desde el más allá, Esteban seguía protegiéndome, luchando por mí. Cuando sonó el timbre una hora después, ya me había recompuesto. Era Renata, con la mochila colgando de un hombro y una expresión inusualmente seria. «Abuela, tenemos que hablar», dijo al entrar. «Mamá y papá están discutiendo por el testamento. Papá dejó escapar algo sobre una residencia. ¿Qué está pasando en realidad?» Llevé a Renata a la cocina mientras mi mente daba vueltas. ¿Cuánto debía contarle a mi nieta de 16 años sobre la tensión entre sus padres y yo? Ella era muy perceptiva, demasiado a veces, pero seguía siendo joven. «¿Quieres limonada?», pregunté ganando tiempo. «Abuela», dijo Renata dejando la mochila sobre una silla. «Por favor, no me trates como a una niña. Algo no está bien y quiero saber qué es». Suspiré mientras servía 2 vasos de limonada. «Tu madre piensa que debería mudarme a una residencia asistida». Los ojos de Renata se agrandaron. «¿Pero por qué? Estás perfectamente bien aquí». «Ella cree que esta casa es demasiado para que la maneje sola». «Eso es ridículo», soltó Renata. «Ni siquiera es tan grande». Sonreí con tristeza. Creo que hay otros motivos detrás. ¿Cómo cuáles? Dudé, sin querer hablar mal de Rebeca delante de su hija. «Quizás económicos». El rostro de Renata se endureció al entender. «La casa, quieren venderla, ¿verdad?». Asentí levemente. «Tu abuelo pensó que esto podría pasar. Puso una cláusula en su testamento para que no pudieran obligarme a irme». «Bien por el abuelo», dijo Renata con firmeza. Luego, su expresión cambió a preocupación. «Pero mamá no se rendirá tan fácilmente. Ya la he visto cuando quiere algo». Eso era decir poco.
Rebeca siempre había sido determinada, calculadora. Esa era parte de la razón por la que había triunfado como agente inmobiliaria. Veía oportunidades donde otros no, y las perseguía sin descanso. «Puedo manejar a tu madre», le aseguré a Renata, con más seguridad de la que sentía. Renata tomó un sorbo largo de limonada, frunciendo el ceño. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Podría mudarme contigo». Casi me atraganto con la bebida. «¿Qué?». «Solo escúchame. El próximo año voy a la estatal. Está a 20 minutos. Podría vivir aquí en lugar del dormitorio. Ayudaría con la casa y mamá no podría decir que estás sola». Memi Bomis conmovió su propuesta, pero negué con la cabeza. «Renata, es un gesto muy tierno, pero tu primer año de universidad debe ser para ir a hacer amigos, vivir la experiencia completa». «Igual tendría todo eso», insistió ella, «pero tendría alojamiento gratis y tú tendrías compañía». «Es lógico, lógico», la palabra favorita de Rebeca. Antes de que pudiera decir algo, la puerta principal se abrió. La voz de Rebeca se escuchó. «Renata, ¿estás aquí?». Renata puso los ojos en blanco. «En la cocina, mamá», respondió, justo cuando Rebeca aparecía en el marco de la puerta. Su sonrisa profesional seguía intacta, aunque se le notaba la tensión en los hombros. «Ah, ahí estás. Pensé que estabas ayudando a la abuela a revisar la ropa del abuelo». «Apenas íbamos a empezar», dijo Renata, su tono de pronto defensivo. Rebeca nos miró a las dos, con una expresión claramente recelosa. ¿De qué hablaban? ¿Tan concentradas? «De la universidad, de planes», dije con naturalidad. Renata me estaba contando sobre los programas en la estatal. Rebeca asintió, aunque no parecía convencida del todo. «Renata, ¿puedes darnos unos minutos a tu abuela? Y a mí. Hay algo que necesitamos hablar». Renata cruzó los brazos. «Si es sobre la abuela, creo que debería quedarme». «Renata», dijo Rebeca con la voz más firme, «esto es una conversación de adultos». «No soy una niña, mamá». Puse una mano en mi no pues desder, el brazo de Renata. «Está bien, cariño. ¿Por qué no empiezas a revisar el armario de arriba? Ya subo contigo en un rato». Renata dudó, luego tomó su mochila con desgano. «Está bien, pero no me voy lejos». Le lanzó a su madre una mirada significativa antes de subir. Ya solas, Rebeca se sentó frente a mí, y su sonrisa se desvaneció. «Soledad, tenemos que hablar sobre lo que pasó en la oficina del abogado». «Pensé que acordamos dejar eso para otro día». «No puede esperar», insistió Rebeca. «Esa cláusula que Esteban agregó es manipuladora e injusta». Alcé una ceja. «¿Injusta? ¿En qué sentido?» «Está claramente diseñada para evitar que podamos ayudarte a tomar decisiones importantes sobre tu futuro o para que tú misma no puedas tomarlas». «O para evitar que ustedes las tomen por mí», repliqué con suavidad. Los ojos de Rebeca se entrecerraron. «¿Crees que soy la villana en todo esto, verdad? ¿Que solo me interesa la casa?» «Creo que tienes opiniones firmes sobre lo que debería pasar conmigo y con esta propiedad», respondí con cuidado. «Opiniones que dejaste muy claras en el funeral». Se le encendieron las mejillas. Estaba emocional ese día. Todos lo estábamos. «Sí, el duelo a menudo revela lo que realmente pensamos». Rebeca se inclinó hacia adelante bajando la voz. «Soledad, sé razonable. Esta casa vale por lo menos $450,000 en el mercado actual. Ese dinero podría hacer mucho por el futuro de Mauricio y Renata. En cambio, está aquí sin aprovecharse. Esta es mi casa, Rebeca, no una propiedad de inversión. Y podría ser el hogar de otra familia joven que realmente necesite el espacio. Mientras tanto, tú podrías estar en un bonito departamento, con gente de tu edad, actividades, buena comida. Todas esas cosas que tú crees que una mujer de 70 años debería querer», dije en voz baja. Ella soltó un suspiro frustrado. «Estoy tratando de ser práctica».
y yo también. Por eso he pedido a un especialista en adaptaciones del hogar que evalúe qué cambios podrían hacer más seguro envejecer aquí. Los ojos de Rebeca se abrieron como platos. ¿Qué hiciste? Lupita me recomendó a alguien. Viene la próxima semana. Barras en el baño, mejor iluminación, quizás adaptar la lavandería al primer piso, pequeños ajustes que pueden marcar una gran diferencia. Eso es tirar buen dinero tras el malo, protestó Rebeca. Estás gastando dinero en quedarte en una casa que al final tendrás que dejar. ¿Y quién lo dice?, pregunté. El doctor Ignacio dice que estoy perfectamente capacitada para vivir sola. Por ahora, respondió Rebeca con desdén. Pero ¿qué tal en 5 años? ¿O 10? Cuando necesite ayuda adicional, el fideicomiso de Estevans cubrirá los cuidados en casa. Rebeca se levantó de golpe y empezó a caminar por la cocina. Estás siendo terca y egoísta. Mauricio está intentando hacer lo mejor para todos, incluida tú, y tú lo estás haciendo imposible. ¿Es egoísta querer quedarme en mi propio hogar?, pregunté. Respetar los deseos de Estevans hacia mí. Esteban ya no está, soltó Rebeca. Los demás tenemos que seguir adelante. Sentí una punzada de rabia, más fuerte que cualquier emoción que me había permitido sentir desde que todo esto empezó. Han pasado 2 semanas, Rebeca. 2 semanas desde que enterré a mi esposo de 45 años. ¿Y ya estás hablando de vender la casa que construimos juntos? Por un instante, pareció sentirse avergonzada. No quise decir eso. Sí lo quisiste decir, dije, poniéndome de pie. Has dejado muy claras tus prioridades. Ahora déjame dejar claras las mías. Me voy a quedar en esta casa. Estoy mental y físicamente capaz de hacerlo. Y cualquier intento de insinuar lo contrario solo dañará tu relación conmigo y tal vez con Renata, que no es tan ingenua como tú crees. Rebeca me miró, claramente no acostumbrada a una confrontación tan directa por parte de su suegra. Por un momento vi la duda en sus ojos. Entonces se volvió a abrir la puerta principal y Mauricio gritó: «¡Hola, mamá! ¡Rebeca!». Rebeca retrocedió, recomponiéndose justo cuando Mauricio apareció en el marco de la cocina. Una sola mirada a nuestras caras le bastó para saber que había interrumpido algo tenso. «¿Qué pasa?», preguntó con cautela. «Tu madre y yo solo estábamos discutiendo unas opciones», dijo Rebeca, recuperando su tono profesional. «¿Qué opciones?», preguntó Mauricio mirándonos a ambas. Antes de que pudiéramos responder, Renata apareció en las escaleras. «Están discutiendo si deben obligar a la abuela a irse a un asilo para poder vender su casa». La cocina quedó en silencio. Mauricio se quedó inmóvil en la entrada, su mirada saltando de Rebeca a mí y luego a Renata en la escalera. «Eso no. Empezó a decir Rebeca, pero Renata la interrumpió. «No mientas, mamá. Te escuché ayer por teléfono con esa agente inmobiliaria. Dijiste que la casa podría estar en el mercado para el verano si jugabas bien tus cartas». El rostro de Cintosetos Mauricio palideció. «Rebeca, ¿es cierto?». Rebeca enderezó los hombros. Estaba explorando opciones. «Eso es lo que hacen los adultos responsables». «¿A mis espaldas?», preguntó Mauricio con la voz inusualmente suave. Cuando habíamos acordado esperar, nunca había visto a mi hijo mirar a su esposa con tanta decepción. En ese momento, me di cuenta de cuánto había moldeado la ambición de Rebeca a su matrimonio, tal vez sin que Mauricio lo notara del todo. «Creo», dije con cuidado, «que todos necesitamos sentarnos y tener una conversación honesta. Sin más planes, sin más susurros, solo la verdad». Mauricio asintió lentamente. «Tienes razón, mamá». Sacó una silla de la cocina y se dejó caer en ella, de pronto luciendo agotado. «Renata, baja, por favor». Renata bajó las escaleras con una mezcla de desafío y preocupación en el rostro. Se sentó a mi lado, una declaración silenciosa de lealtad. Rebeca permaneció de pie un momento más, como si se resistiera a ceder terreno, antes de finalmente ocupar la última silla. «Sé que piensan que soy la villana aquí», empezó Rebeca, mirándome directamente,
pero solo estoy siendo práctica ante una situación que ninguno de nosotros pidió. Mamá, intervino Renata. Una cosa es ser práctica y otra es ser cruel. Renata, advirtió Mauricio. No, que hable, dije. Todos tienen derecho a opinar en esta conversación. Renata se enderezó. La abuela puede vivir aquí sin problema. No está enferma, no está confundida, no necesita estar en una residencia. Tú lo que quieres es el dinero que sacarías vendiendo la casa. El rostro de Rebeca se encendió. Eso no es justo, ¿o sí? Desafió Renata. Sabemos cómo eres con el dinero, mamá. Siempre hablando de mejorar, de invertir, de subir de nivel. Pero esto no es solo una casa, es el hogar de la abuela. Mauricio se pasó la mano por el cabello y por un momento se parecía más a su padre de lo que jamás había notado. Rebeca, ya habíamos hablado de esto. Acordamos no presionar a mamá. ¿Y cuándo se supone que debía mencionarlo?, replicó Rebeca. ¿Cuando tenga 80, 90, después de que se caiga por las escaleras y se rompa la cadera? Basta, dije con firmeza. Estoy aquí sentada. No hables de mí como si no estuviera en la habitación o no pudiera entender. Rebeca, al menos, pareció avergonzada. Lo siento, Soledad, pero mis preocupaciones son reales. Lo son, reconocí. Por eso estoy tomando medidas para hacer esta casa más segura a medida que envejezco. Las modificaciones que recomendó Lupita tienen sentido. Voy a instalar un sistema de alerta médica. Y sí, tal vez algún día necesite más ayuda. Pero ese día no es hoy. Y cuando llegue, hay opciones más allá de vender esta casa y meterme en una institución. Mauricio me miró con una expresión de respeto renovado. Has pensado todo esto muy bien. Claro que sí. Esteban y yo hablamos mucho del tema cuando enfermó. Puse las manos sobre la mesa. Entiendo que estás decepcionada por lo de la casa, Rebeca. Tú la veías como un bien, una herencia, pero para mí es mi hogar. Y Esteban quería que me quedara aquí el tiempo que yo quisiera. Y eso quedó claramente estipulado en lo legal. El rostro de Rebeca se endureció. Eso fue manipulador. Fue protector, corregí, y por lo visto necesario. La tensión entre nosotras se volvió más intensa, y fue Mauricio quien, para sorpresa de todos, la rompió. Lo siento, mamá, dijo en voz baja. Papá tenía razón. Yo no vi lo que estaba pasando. Rebeca se volvió hacia él, con una mirada de traición en los ojos. Mauricio, no, Rebeca, esto no está bien. Él sostuvo su mirada. ¿Cómo te sentirías si alguien decidiera que tu hogar, tus decisiones de vida ya no valen? Si hablaran de enviarte lejos como si no fueras capaz de decidir por ti misma. Eso es diferente, protestó Rebeca. Yo no tengo 70, y 70 no es 90, le recordé. Podría seguir viviendo aquí sola por otra década o más. Renata, que había estado siguiendo la conversación con atención, habló. Y he estado pensando, mi oferta de vivir aquí mientras esté en la universidad va en serio. Sería bueno para las dos. Mauricio se mostró sorprendido. ¿Prefieres vivir con la abuela que en la residencia? ¿Y por qué no?, respondió Renata, con un encogimiento de hombros. La universidad está cerca. Ir y venir es fácil, y me ahorraría miles en alojamiento. Además, estaría aquí por las noches por si la abuela necesita algo. No esperaba que Renata mencionara su propuesta delante de sus padres, pero me conmovió su determinación por ayudar. Rebeca nos miró a ambas, claramente calculando esta nueva posibilidad. Eso podría funcionar, admitió a regañadientes, al menos por algunos años. Casi podía ver cómo le daban vueltas las ideas en la cabeza. Si Renata se quedaba a vivir conmigo, Rebeca no podría seguir con su plan de llevarme a una residencia. Y si esperaba a que Renata terminara la prepa, quizá el mercado inmobiliario estaría aún mejor. No te estoy pidiendo permiso, mamá, dijo Renata con firmeza. Te estoy contando lo que voy a hacer. Mauricio esbozó una sonrisa leve ante la determinación de su hija. No es mala idea, y mamá no estaría sola en la casa.
Rebeca asintió despacio, aceptando la derrota por ahora. Está bien, si eso es lo que todos quieren. Lo que yo quiero, dije, mirándolos uno por uno, es que esta familia se recupere. A Esteban le dolería vernos así, divididos. Mauricio alargó la mano y tomó la mía por encima de la mesa. Sí le dolería. Y lamento que hayamos añadido más dolor a tu duelo. ¡Mamá! Rebeca no se disculpó. Y yo tampoco esperaba que lo hiciera, pero algo en su expresión se suavizó un poco. Ya nos vamos, dijo al ponerse de pie. Renata tiene tarea y seguramente Soledad necesita descansar. En realidad, dije, esperaba que Renata pudiera ayudarme con la ropa de Esteban. Es hora de empezar a soltar algunas cosas. Rebeca dudó un momento, luego asintió. Está bien, Mauricio y yo volveremos por ella más tarde. Después de que se fueron, Renata y yo pasamos la tarde revisando el armario de Esteban. Cada camisa, cada par de zapatos, guardaba recuerdos. Lloré a ratos, pero fue un llanto que limpiaba más que dolía. Sabes que ella no se ha rendido, dijo Renata mientras doblábamos un suéter que decidí conservar. Mamá, me refiero, solo está reorganizándose. Lo sé, dije, pero ahora estoy preparada y tengo aliados. Los meses que siguieron trajeron cambios, pero no los que Rebeca había planeado. Se completaron las modificaciones a la casa, haciéndola más segura sin perder su esencia. Renata terminó la prepa y ese otoño se mudó al segundo cuarto, trayendo energía juvenil a la casa tranquila. Mauricio empezó a venir más seguido, a veces sin Rebeca, y volvimos a conectar como no lo hacíamos desde que él era niño. Nuestras charlas se volvieron más profundas, más sinceras. Una tarde, sentados en el columpio del porche que Esteban había instalado hace décadas, me confesó que su matrimonio estaba en crisis. La carta de papá me hizo pensar en muchas cosas, dijo, en el tipo de hombre que quiero ser, en el ejemplo que quiero darle a Renata. Le apreté la mano en silencio, como forma de apoyo. Rebeca seguía siendo Rebeca, práctica, ambiciosa, centrada en las apariencias y en ascender. Pero algo cambió en la dinámica de poder de su relación. Mauricio comenzó a enfrentarla más, especialmente en lo que respectaba a mí. Y cuando volvió a sacar el tema de la casa, como sabía que pasaría, él cerró la conversación con firmeza. Mamá se queda donde quiera quedarse, le dijo. Punto final. Por mi parte, descubrí que cumplir 70 no era el final, sino un nuevo comienzo. Me uní a una clase de aquagym en el centro comunitario. Retomé contacto con viejas amigas e incluso empecé a ser voluntaria en el programa de alfabetización de la biblioteca local. El dolor de perder a Esteban nunca desapareció del todo, pero se volvió más suave, dejando espacio para nuevas vivencias. En el aniversario de su muerte, visité su tumba sola y coloqué flores frescas sobre la lápida. Tenías razón, susurré. No me rompí. Me doblé, pero no me rompí. Mientras caminaba de regreso a mi coche, aún conduciendo a pesar de las preocupaciones de Rebeca, sentí una calma profunda envolviéndome. Esteban me había dejado un último regalo, el espacio y el tiempo para redescubrir mi fuerza, para recordar quién era yo más allá de ser la esposa de alguien, la madre de alguien. Yo era Soledad Navarro, 71 años, viviendo todavía en mi propia casa, tomando todavía mis propias decisiones y aún encontrando alegría en cada día. Esa noche, Renata y yo cenamos en la terraza, viendo cómo las luciérnagas titilaban en el crepúsculo que caía. Su primer año de universidad estuvo lleno de amistades nuevas y retos, pero parecía estar en paz con nuestra forma de vida. ¿Alguna vez te arrepientes de no haberte ido a vivir a los dormitorios?, le pregunté. Sacudió la cabeza. Nunca. Esto era lo mejor para las dos. Sonrió con picardía. Además, vuelve loca a mamá, lo cual es un plus. Solté una carcajada, un sonido pleno, profundo, que llenó el aire de la noche. Esteban habría disfrutado escucharlo.
Claro que la batalla no había terminado. Rebeca intentaría de nuevo algún día, pero ya no tenía miedo. Había encontrado mi voz, mi fuerza, mi dignidad, y no pensaba soltarla.